Hoy, en A Su Salud, el varicocele, una patología propiamente masculina, la más común de las anomalías anatómicas en hombres con problemas de fertilidad, que afecta a los órganos del aparato reproductor, ya que causa de baja producción y calidad del esperma. Su incidencia es 10% en hombres jóvenes. En el estudio, el doctor Julio César González, urólogo de CAMP, Centro de Atención Médica para el Hombre Providencia, nos habla de las causas y tratamiento de esta patología. Hoy, en A Su Salud, entérese de una novedosa terapia contra los tumores malignos que los congela a 180 grados centígrados, la crioablación de tercera generación, utilizada más comúnmente en cáncer de riñón y de próstata. Actúa produciendo una lesión a la membrana de la célula y en consecuencia la muerte celular. Los candidatos a estos tratamientos son pacientes que ya tienen un diagnóstico de tumor y por condiciones generales u otras enfermedades no se pueden operar. En el estudio, el doctor Pascual Sánchez Mejía, urólogo del Hospital Civil, Unidad Integral de Urología de alta especialidad. ¿Sabía usted que cuando el diagnóstico de apendicitis aguda se realiza y suele hacerse en un plazo de 18 a 24 horas tras el inicio de los síntomas y con una fiabilidad cercana al 100%, el único tratamiento hoy en día es una intervención quirúrgica? Y consiste en la extirpación del apéndice y se realiza ya de forma universal por laparoscopía, es decir, por 3 incisiones menores de 1 centímetro que apenas generan rotura muscular y permiten una recuperación funcional mucho más precoz. En el estudio, el doctor Jesús Trujillo Casillas, gastroenterólogo endoscopista. Hoy, en A Su Salud, ¿qué es el balón intragástrico? Es un sistema no quirúrgico y no farmacológico alternativo para el tratamiento de la obesidad y el sobrepeso. Tiene el objetivo de llenar parcialmente el estómago con finalidad de que la persona tenga una sensación de saciedad y plenitud, que la lleve a ingerir menor cantidad de alimento y por consecuencia la lleve a la pérdida de peso paulatino. En el estudio, el doctor Ricardo González, gastroenterólogo, nos explica cómo funciona y qué ventajas tiene este sistema para bajar de peso. Bienvenido a Su Salud, el programa de los especialistas, desde Guadalajara, Jalisco. Bueno, pues si es martes, después de las 5 de la tarde, estamos en vivo desde la ciudad de Guadalajara, Jalisco, a través del 210 digital, la señal de la ciudad. Quédate a disfrutar de este espacio médico. Hoy vamos a tratar este primer tema con el urólogo, el doctor Pascual Sánchez Mejía. Es un tema muy interesante, de actualidad. Es un tema en donde pues, nos explican el procedimiento que se hace para combatir los tumores en básicamente lo que es próstata y riñón. Vamos a platicar de la eficacia de este método de mínima invasión. Saludo con gusto al doctor Pascual. ¿Cómo está, doctor Pascual Sánchez Mejía? Usted es cirujano urólogo, pero es del Hospital Juan y Michaca, el Hospital Civil. Juan y Michaca, sí, Juan claro. y Michaca. ¿Cómo está, doctor? Bien, Joel, gracias por la invitación. Bienvenido al programa Los Especialistas. Bueno, pues para platicar de esta innovación, de estas técnicas que ya tienen algunos años, pero que en México pues están siendo una alternativa interesante, sobre todo para lo que es el cáncer de próstata y de riñón. Bueno, esta es una tecnología que se utiliza en cáncer, tumores sólidos de preferencia. Igual puede ser utilizado, digo, en mi área, riñón, próstata, pero igual puede ser en hígado, en pulmón, inclusive en mama también. Crioablación. Crioablación. ¿En qué consiste esto, doctor? Consiste en lograr una necrosis del tumor, una necrosis celular del tumor a través del enfriamiento, logrando temperaturas hasta de menos 180 grados, a través de unos gases criogénicos, entre ellos el argón, por ejemplo. Estos gases tienen la cualidad de que una vez que se hacen líquidos, se congela y disminuyen la temperatura a esos grados. ¿Y son qué criosondas? ¿Son las sondas? Sí, pues consiste, aquí tenemos una criosonda. Esta criosonda va como una aguja que va conectada al equipo que manda el gas a través de, son huecas por dentro, y esta burbuja que ven al final simula una burbuja de la acción que hace
la criocirugía, que es básicamente esta burbuja de hielo, Sí. y todo el diámetro donde ocupe esta burbuja automáticamente es tejido necrosado. Y eso va directamente a lo que es la célula cancerígena y lo que hace es destruirla. Destruirla. El objetivo es que ustedes introduzcan esta sonda, esta aguja al tumor. Van a necesitar de una cantidad determinada de agujas, de sondas, dependiendo del tamaño. Lo ideal son tamaños entre 4 y no máximo de 7 centímetros, eso es lo ideal. Bien, doctor, bueno, aquí lo interesante de estos procedimientos que son de mínima invasión, son de rápida recuperación. Obviamente no hay los efectos secundarios de los procedimientos tradicionales que se han venido conociendo a través del tiempo, ¿no? Sí, bueno, esta tecnología cumple con los requisitos que se han buscado con el tiempo a través de la evolución de la medicina. En un principio se buscaba definitivamente, de alguna manera, tratar de conservar lo más que se pudiera el tejido sano. Entonces, en un inicio, por ejemplo, en un riñón, te comentaba, antes se quitaba el riñón completo por un tumor de 4 o 5 centímetros. Después se hicieron cirugías más limitadas, por ejemplo, polectomías, la mitad o tumerectomías. Después vino la laparoscopía y eso hizo mínimo invasivo el procedimiento. Y en la actualidad, pues estos procedimientos lo que permiten es destruir el tumor y dejar todo el tejido sano, funcionante. Entonces es ideal para pacientes, por ejemplo, que tengan un solo riñón. Por ejemplo, pacientes mayores con una expectativa de vida no mucha, no más de 10 años, por ejemplo, que tú dices, bueno, ¿para qué lo arriesgo a un procedimiento más peligroso? Bueno, pues este procedimiento es ideal. Pacientes con insuficiencia renal, pacientes con algunas alteraciones que pueden impedir que tú lo metas a quirófano, porque casi se puede decir que hasta ambulatoriamente se hacen los procedimientos. Por lo general se quedan un día hospitalizados por seguridad. Y en la práctica, doctor, lo vemos esto frecuentemente, y sus costos, ¿qué tan accesibles para Bueno, en la actualidad, sociedad? hay algunos hospitales en otros lugares, por ejemplo, el militar, Hospital Militar, Hospital General en México, el ISSSTE, algunos otros hospitales ya lo tienen. Aquí en Guadalajara no hay ningún todavía público que lo tenga. Sin embargo, se ofrece la posibilidad desde el punto de vista privado. O sea, alguien que se quiera tratar con esa tecnología, bueno, tenemos toda la posibilidad del contacto para realizar el procedimiento. En cuanto a los costos, pues es muy variado, digo, puede llegar hasta 150, 200 mil pesos, digo, una situación así. Un realmente procedimiento sobre, claro, pues estamos hablando también de cualquier tipo de tumor. Yo creo que en promedio eso tiene una gran ventaja, que muchas de las aseguradoras ya lo tienen autorizado. Y eso es muy importante, Claro. O sea, personas que estén con seguros de gastos médicos, pues tienen a su alcance el procedimiento. Bien, pues este es ¿qué es? Es la kit, criosonda. La criosonda, que son distintos tamaños, dependiendo desde luego el tamaño del tumor, supongo, es para lo que se emplean. Sí, y dependiendo de la bola de nieve que tú quieras formar, por ejemplo, esta bola, ves el tamaño, es diferente, el grosor y la longitud de la bola de nieve que se forma, y eso depende pues del tamaño del tumor. Así es. Tenemos por aquí una animación, a ver si la repite Román para que el doctor nos lo pueda explicar. Bueno, el procedimiento se hace entonces de esta forma percutánea. Bueno, tienes varias opciones dependiendo del tumor. Por ejemplo, en el caso de tumores renales, de cáncer renal, tú tienes la opción, por ejemplo, percutáneamente. Percutáneamente quiere decir sin abrir, tú introduces la aguja con un control tomográfico. Miren, por ejemplo, en ese video lo que estamos viendo es una próstata. El abordaje de la próstata es percutáneo a través del periné, que es el espacio de piel que existe entre el ano y el escroto de los testículos. Ahí está la próstata, vean cómo se introducen las sondas, se colocan por lo general 6 sondas en diferentes sitios, de tal manera que esta es una crio completa de todo el volumen prostático. O sea, ¿se pueden tratar varios tumores a la vez? Sí, claro. Generalmente el tumor de próstata es multicéntrico, aunque hay ocasiones en la actualidad estudios muy interesantes de tumores focales, donde ya se está tratando de localizar el tumor focalmente y nomás darle al tumor sin darle a toda la próstata. Pero por ejemplo, este es un caso donde le están dando a toda la mitad, se fijan cómo Sí. La mitad de la próstata está ya con criocirugía. Normalmente si le quieren dar a todo, introducen 6 criosondas y abarcan todo el tumor. Ahora, dependiendo del estadio en que ustedes tomen el tumor, es el pronóstico del paciente.
No es lo mismo un tumor avanzado, claro, avanzado que localizado en la etapa inicial. Entonces es importante la estadificación. La estadía, vamos, de la evolución de lo que es el tumor para el éxito del resultado. Sí, para tener una perspectiva de cuál es el pronóstico. Ustedes clasifican los tumores dependiendo del riesgo que tienen de progresión. Nosotros tenemos variables que tomamos en cuenta como el antígeno prostático, el tacto rectal y el Gleason, por ejemplo en el caso de la próstata, que nos da la biopsia. Y eso determina el riesgo de progresión. Y dependiendo de ese riesgo es como ustedes ofrecen determinado procedimiento. Pero este procedimiento es muy noble, casi está para locales, tumores localizados y localmente avanzados. Quiere decir que si el procedimiento llega en una etapa inicial de la aparición de lo que es el tumor, doctor, el paciente prácticamente cura. Sí, ¿se cura? Sí, se cura. Sí, claro, lo puede curar. Si está un poquito avanzado, es un poquito más la extensión de la crio, localmente avanzado, y también puede ser que tenga un buen control a 5 años, que son las estadísticas que se manejan en medicina más o menos, pues de buenos resultados. La crioablación, este procedimiento de mínima invasión, que ya escuchó usted de todos estos beneficios, las ventajas, los efectos que son mínimos en el paciente, la expectativa de vida que ofrece siendo detectado en etapa inicial un tumor. Pues aquí la información del doctor Pascual Sánchez Mejía. Le decía a usted que además es profesor de la Universidad del CUCS, del Centro Universitario de Ciencias de la Salud, doctor. Sí, claro, ahí estamos, damos urología y medicina basada en evidencias. Pues felicidades, doctor. No, pues un placer, gracias Joel, por este tema. Gracias de la crioablación de tercera generación. Muchas gracias. Gracias, muy amable. Ya platicaremos en próximos programas por supuesto, de todos estos tratamientos y de más dudas del público. Vamos a la pausa comercial. Antes vamos con la doctora Gabriela de la Mora, nos habla de proloterapia a su salud, el programa de los especialistas. Hace 3 años estaba yo totalmente normal y un día en la noche me despertó el dolor de la rodilla. Al día siguiente ya no podía yo mover bien la rodilla, fui a que me revisaran en emergencia en el hospital, me hicieron una punción, dijeron que tenía una infección en la rodilla, me pusieron cortisona, todo, y así estuve 1 año sin poder mover bien mi rodilla, cada vez iba peor. Y luego empecé también con la rodilla derecha después de 1 año. Primero, el primer año no se sabía que era artritis reumatoide. Me estuvieron tratando ortopedistas como problema ortopédico durante 1 año. Hasta que después fui a ver a un especialista en México y me dijo que era artritis reumatoide. Me mandaron a hacer estudios y todo para ver el factor reumatoideo. Entonces, buscando especialistas, reumatólogos y demás, encontré a la doctora Gabriela de la Mora en un programa de televisión. Me empecé a enterar de que era la proloterapia y yo la busqué. Llevo 6 meses viniendo con ella y hasta ahorita voy bastante bien. Ya no estoy utilizando bastón, ya no utilizo rodilleras. Estoy como en un 80% más o menos de mejoría, lo cual ahorita desde que estoy con la doctora he avanzado bastante bien. De las 2 rodillas voy bastante mejor, al grado de que la que estaba peor ahora es la que está mejor. El caso de la señora Blanca Ruth Casanova ha sido uno de los casos más interesantes que he tenido, puesto que ella tiene artritis reumatoide diagnosticada. El problema fue que no se lo diagnosticaron a tiempo y dejaron que sus articulaciones, sobre todo en rodillas, empezaran a evolucionar de una manera negativa, más dolorosa, con más problemas para caminar, para incorporarse, para dormir, etcétera, etcétera. Entonces se le propuso la proloterapia con plasma rico en plaquetas, que es un tratamiento combinado con terapia celular. En 6 meses que la he estado tratando con un tratamiento por mes, ella ha avanzado entre un 60 y un 80%, que es bastante. Ya dejó el bastón, ya puede incorporarse por ella misma, puede caminar y el dolor sobre todo ha disminuido bastante, que eso es importante para el paciente. Cabe mencionar que ella estaba tomando una gran cantidad de medicamentos para mitigar el dolor y la inflamación y ahorita han disminuido considerablemente.
También entre terapia y terapia celular se le dio rehabilitación física 2 veces por semana, que consiste en aplicar compresas calientes, ultrasonido, láser en puntos dolorosos, electroestimulación y sobre todo pues que ella empezara a hacer ejercicios que no estaba pudiendo hacer. La artritis reumatoide no en todos los casos se puede tratar con proloterapia, sin embargo, combinada con el plasma rico en plaquetas o terapia celular, tenemos muy buenos resultados. Los invito a que conozcan el tratamiento de proloterapia y el plasma rico en plaquetas o terapia celular aquí en el Centro Médico de Proloterapia en Guadalajara. Bueno, hoy vamos a platicar ya con el doctor Trujillo, ya está con nosotros y me da muchísimo gusto recibirlo, el doctor Jesús Trujillo. Él es gastroenterólogo, endoscopista, cirujano, por supuesto. ¿Cómo está, doctor? Es un placer, muy bien. Gracias a usted por acompañarnos y bueno, vamos a platicar de la segunda parte de lo que es la apendicitis. Ya nos había dicho usted que es tripartita el diagnóstico en su etapa inicial, en donde se incluye laboratorio, se incluyen imágenes, radiografías, etcétera, pero hoy lo vamos a enfocar sobre lo que es el diagnóstico y el tratamiento, por supuesto. Muy bien. Hablar sobre el diagnóstico de apendicitis, hoy en día podríamos decir 2 cosas. Mientras más avance tecnológico tenemos, desde ese punto de vista, contaríamos con estudios más nuevos que nos permitirían poder ver mejor el apéndice. Estamos hablando de estudios de imagen. Hace muchos años era la era de la radiografía. Entonces al paciente en el que se suponía apendicitis se le realizaba una radiografía simple de abdomen. Es el estudio más simple, es el estudio más rudimentario desde el punto de vista tecnológico, pero es el más disponible en cualquier hospital, hasta por pequeño que fuera, una radiografía de abdomen. Los hallazgos que allí se encuentran en la radiografía al principio de una apendicitis no son claros. Tendría que ser una apendicitis grado 3, grado 4, quizás para empezar a observar por radiografía datos que sugieran apendicitis. Entonces no lo considero un estudio muy sensible, muy eficaz para poder diagnosticar una apendicitis. No debemos olvidar que el diagnóstico de apendicitis es tripartita. Ninguno de todos los estudios que se citaron te hace el diagnóstico de una apendicitis. El diagnóstico es tripartita. Primero, la clínica, es decir, ¿cuándo empezó el dolor? ¿Cómo ha evolucionado? ¿Cuántas horas lleva en que se presentó el cuadro? ¿Qué síntomas agregados se presentan en el paciente? Y luego, cuando lo traen a la consulta de urgencia, ¿cómo lo estoy encontrando yo como médico especializado en el campo? Revisamos al paciente, le tomamos signos vitales, hacemos una exploración general y muy especialmente una exploración abdominal. Vamos a empezar a tocar abdomen, vamos a valorar la presencia de dolor. Las apendicitis iniciales pueden sugerir un dolor abdominal vago que inicia alrededor del ombligo. Aún en ese momento no hay datos precisos localizados a la zona apendicular. Si el paciente nos llega en ese momento, quizás no encontremos datos que nos hagan pensar en apendicitis. Ya cuando es una apendicitis más avanzada, estaríamos hablando en promedio unas 12 a 16 horas, 24 horas de evolución. Ya el dolor va a empezar a migrar a la zona apendicular. Es abajo y a la derecha del ombligo. Allí se va a empezar ya a localizar el dolor. Y una vez que el dolor se localiza allí, de ahí ya no se va a quitar. Y mientras más transcurran las horas, el dolor progresa y se hace más franco. O sea, es el síntoma principal de la apendicitis. Si el paciente llega en ese momento, entonces el médico que lo observe, al explorar el abdomen, va a encontrar datos más claros de apendicitis. Si el paciente hubiese llegado en una etapa inicial, quizás en ese momento no haya datos claros. Cosas difíciles que sucedían, nos hablaban por teléfono, la gente que con confianza nos conoce, familiares incluso, amigos. Oye, fíjate de que el niño trae un dolor en el abdomen, le llaman estómago, en el del estómago decían, le duele.
trae un poquito de náusea, como que comió algo y le hizo daño. Se iban a las farmacias y compraban analgésicos, compraban antibióticos porque estaban disponibles para todo el mundo y empezaban a tratar el cuadro porque algo le hizo daño, comió algo que le hizo daño. Y entonces el uso de analgésicos y de antibióticos empezaban a enmascarar el cuadro. A partir del momento en que se le empieza a dar este tipo de fármacos, entonces el cuadro clínico se enmascara. Quizás el paciente entonces llega a la consulta y llega con un cuadro enmascarado. Ya lo torearon de médico en médico, ya le dieron tratamientos varios, incluso para dolor o antibióticos, y entonces el cuadro ya no está virgen. Allí más difícil aún hacer el diagnóstico. Esto te lo comento porque estamos hablando de apendicitis, que es una enfermedad milenaria y que hoy en día, a través de la experiencia que se tiene en cirugía, sigue siendo un diagnóstico un tanto controversial. En primer lugar, por la baja educación médica de la población general. Si tienes un cuadro doloroso abdominal, que te vea el experto antes de que vayas a tomar una decisión equivocada. Si te ve un médico experto y piensa la posibilidad de apendicitis, pues lo primero que te va a decir, ¿sabes qué? No es claro el cuadro, pero para empezar, sí sospecho. Entonces, no analgésicos, no antibióticos, y vamos empezando a realizar una batería de exámenes. Entonces, a nivel de especialidad, no la automedicación y los diagnósticos precisos para determinarlo, ¿no? De acuerdo. Ya en un momento dado nos mandan a veces un paciente en donde ya lo vio otro médico que sugiere la posibilidad de apendicitis. Entonces revisamos al paciente y si en la exploración hay datos ya en la fosa ilíaca derecha, que es del ombligo hacia abajo y a la derecha, entonces ya tocamos al paciente. Lo tocas y le duele. Y luego le sueltas y le duele mucho más. Ese dato se llama signo del rebote positivo. Y ese es un dato de irritación peritoneal. Ya está la posibilidad de apendicitis. Ya no quitas el dedo del renglón y empiezas a sugerir la vigilancia del paciente. ¿Va evolucionando rápidamente? ¿Cuánto tiempo tiene para poder tratarla? ¿Y el tratamiento que es quirúrgico? Sí, definitivamente el tratamiento de apendicitis es quirúrgico. Claro, hay que tomar un fundamento científico bien establecido y hay que tomar un fundamento ético. No podemos operar una sospecha simple de apendicitis sin haber hecho un estudio que te apoye en el diagnóstico. Oiga, la vez pasada le preguntaba, doctor, bueno, ahora entiendo que por el difícil diagnóstico, por el proceso de su diagnóstico, esto se presta a veces a malas prácticas médicas, ¿no? Mira, yo te debo decir que aproximadamente un 60% de los pacientes que me envían a valoración por probable apendicitis no son. Sí se lo comento al paciente porque lo tengo que vigilar. Empezamos a apoyarnos con estudios. Hacemos una biometría hemática, es un estudio en sangre, sencillo, disponible, en donde empezamos a observar una respuesta inflamatoria. Los glóbulos blancos empiezan a aumentar. Normalmente hay de 6 a 10,000, pero ya ante un cuadro inflamatorio severo por apendicitis, ya los encontramos en 12,000, 13,000, 15,000, 17,000. Esto ya es un punto a favor de una apendicitis. Oiga, doctor, dice usted entonces que un 60% promedio del paciente que llega creyendo que se trata de una apendicitis, pues no es, ¿no? No resulta. La pregunta es, ¿el paciente puede presentar esta sintomatología, el dolor derecha, abajo a la derecha, y presentar claramente este dolor y no ser una apendicitis, por ejemplo? Así es. He visto pacientes que llegan colegas y se suman a la evaluación, tocan al paciente y me dicen, Jesús, pásalo a quirófano. ¿Qué esperas? No. El diagnóstico es tripartita. Sobre análisis clínicos. Estudios de sangre y estudios de imagen. En los estudios de imágenes actualmente la tomografía es el estudio más sensible. Yo no pierdo el tiempo ya en una radiografía simple de abdomen. El ultrasonido puede ser una alternativa diagnóstica, pero es más útil si el paciente, por ejemplo, no es muy obeso y está muy relacionado a operador dependiente.
depende con qué tipo de aparato haces el estudio y qué experiencia tiene quien lo hace. Entonces no es un estudio de alta sensibilidad. Me voy a la tomografía. La tomografía pues es un estudio un poquito más costoso, no tan disponible en cualquier sitio, ¿de acuerdo? ¿Podríamos llegar a hacer una tomografía? Sí. Y la tomografía va a empezar a observar entonces datos inflamatorios, la presencia de líquido inflamatorio alrededor de donde está el apéndice, y puede observar entonces con más claridad las características apendiculares, engrosamiento del apéndice, la presencia del famoso fecalito, que es la materia fecal que originó el problema. Pues es una infección lo que se presenta y lo que origina el apéndice. Finalmente, ¿qué hacemos? Ya tengo al paciente con datos muy sospechosos, ya tengo un estudio en sangre que demuestra glóbulos blancos elevados y ya tengo una tomografía abdominal en donde el radiólogo me dice, ¿sabes qué? Sí observo un engrosamiento apendicular y hay una reacción inflamatoria alrededor del apéndice. Atando cabos entre una, otra y otra cosa, ya tengo entonces un diagnóstico de alta sospecha. Con que tenga yo un diagnóstico de alta sospecha de apendicitis, motivo suficiente para meterte a operar, aunque no fuera apendicitis, ¿eh? Y yo sí salgo y les digo, no fue, si es que no lo fue. Bien, esto es por la laparoscopía, que lo vamos a dejar para un próximo tema, y vamos a platicar, por supuesto, de algunos otros aspectos del tratamiento. Ya platicaremos sobre técnica quirúrgica, la tradicional técnica abierta, y hoy en día la técnica laparoscópica, que tiene grandes bondades incluso para el diagnóstico. Doctor, muchísimas gracias como siempre tenerlo en el estudio. Aquí están los teléfonos 0133 en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, 32 71 98 99. Este número, quiero decirles, en el Hospital Puerta Hierro Sur, y el 1377-0618 en el Hospital Country 2000. Así es. Muchas gracias nuevamente, doctor. Un placer haber estado con ustedes. Gracias, gracias nuevamente. Vamos a la pausa comercial. Regresamos con usted a Su Salud, el programa de los especialistas. Hospital Pablo Neruda, ubicado en el corazón de la zona hospitalaria en Providencia. Desde el año 2002, ofreciendo excelencia y confianza. Hospital Pablo Neruda, servicio y personal médico calificado para atender el segmento hospitalario en cirugías ambulatorias y de corta estancia. En la actualidad, el 80% de las cirugías se programan en esta modalidad. Contamos con 3 amplios quirófanos equipados, donde atendemos las especialidades de ginecología, urología, ortopedia, medicina general, angiología y más. Médicos, ponemos nuestras instalaciones a tu servicio, brindando profesionalismo, confianza y calidez a tus pacientes, al precio más competitivo del mercado hospitalario. Hospital Pablo Neruda, en Avenida Pablo Neruda 4150, Jardines Universidad, Zapopan, Jalisco. CAMP, Centro de Atención Médica del Hombre Providencia, con tratamientos preventivos y correctivos de actualidad para la salud de su próstata. Doctor Julio César González, urólogo. Bueno, pues vamos a tratar un tema, el tema de caballeros, un tema especial del hombre, es un tema de urología. Bueno, hay un padecimiento muy frecuente en el varón adulto, se le conoce como varicocele, y ya está con nosotros el doctor Julio César González Brambila, cirujano urólogo, pues para platicar de lo que es este tema, qué es el varicocele y pues cómo se trata el tratamiento, cómo se diagnostica y qué debemos hacer. Buenas tardes, ¿Cómo está, doctor? Un gusto estar aquí contigo y con todos los televidentes. Fíjate que este tema es muy interesante y es una de las enfermedades que con más frecuencia vemos en el consultorio. Son pacientes que